Capítulo segundo. Los osos brillantes. A la mañana siguiente, me dirigí obedientemente a la puerta norte de la ciudad. No me sentía muy entusiasmado con esta expedición, pero mi cuerpo se movía en piloto automático. De hecho, había reunido algo de información sobre los osos brillantes y este lugar del lago Kukuru antes de irme a la cama. Los hábitos que había adquirido en el continente demoníaco deben haber surtido efecto. Miré alrededor de las oscuras y tranquilas calles. Susan no había especificado una hora exacta para encontrarnos, así que me presenté tan pronto como pude. No parecía que estuvieran aquí todavía. Era difícil de decir sin relojes alrededor, pero probablemente eran alrededor de las 4 de la mañana. Tal vez todavía estaban dormidos. Honestamente, no había descansado mucho anoche. Hacía frío aquí, para empezar. Y puede que estuviera un poco nervioso por formar equipo con un grupo de gente que no conocía demasiado bien. Se están tomando su tiempo. Cuando los aventureros se ponen en marcha en un trabajo, la regla general es que se encuentran a primera hora de la mañana. Tal vez había llegado demasiado temprano esta vez, pero era mejor que llegara tarde. Lo último que necesitaba era quedarme atrás y terminar deprimido todo el día. Tampoco era como si fuera el único aquí. Había otro grupo merodeando cerca de la puerta también. Parecía que estaban esperando a un último rezagado. Aún así, era posible que me hubiera hecho una idea equivocada en algún momento. Tal vez no vendrían hasta el mediodía. Podría tener sentido salir más tarde si decidieran llegar a su destino a una hora específica. Pero entonces de nuevo, les dije en qué posada me alojaba. Si hubieran calculado una hora de salida diferente, no se habrían puesto en contacto conmigo. Justo cuando mis pensamientos empezaban a girar en círculos, vi a un pequeño grupo de personas caminando hacia mí a través de la niebla de la mañana. Hola, llamó Susan desde la cabecera del grupo. Llegas temprano. Ayer no parecías muy entusiasmada, así que supuse que nos harías esperar. Hoy me he levantado un poco temprano, eso es todo. Susan parecía divertirse. Quizás pensó que había aparecido antes porque estaba secretamente solo y anhelaba el contacto humano o algo así. Eso no era realmente cierto, pero no tenía ganas de molestarme en negarlo. Bien, entonces, dije, sacando mi mano del bolsillo y ofreciéndosela. Gracias por tenerme como miembro temporal de su grupo. Me llamo Rudeus Greyrat. Soy un mago y un aventurero de primera categoría. Como dije ayer, soy bueno en la magia de apoyo. Susan parpadeó sorprendida. No fui muy amigable en el viaje hasta aquí, y ella probablemente no esperaba que me volviera tan educado en este momento. No había planeado esto con antelación, solo sentí que debía presentarme formalmente, al menos. Bueno, me llamo Susan. Soy la sublíder de Counter Hero, y una guerrera de profesión. Lucho en el frente. ¿Sublíder? No eres la que está a cargo. A veces doy órdenes a la gente, pero también tenemos un verdadero líder. Susan sacudió su barbilla a uno de los hombres detrás de ella, quien asintió con la cabeza y dio un paso adelante. Mi primera impresión del tipo fue que parecía un poco triste. A juzgar por su bata de color rojo pardo y el largo bastón que llevaba, probablemente también era un mago. Es un placer conocerle. Soy Timothy, un mago. Mi especialidad es la magia ofensiva, y lucho en la línea de fondo. Técnicamente, también soy el líder de este grupo. Encantado de conocerte. Tengo la sensación de que Susan probablemente tenía el verdadero poder por aquí. No era necesariamente algo malo tener a alguien un escalón por debajo de la cima tomando las decisiones, sin embargo. Quiero decir, ¿no se supone que debes poner a los perezosos y estúpidos al mando o algo así? No es que estuviera llamando idiota a este tipo, por supuesto. Además, una cadena de mando estricta puede ser algo frágil. Una vez que alguien desobedece una sola orden, todo se desmorona. Pero con una configuración como esta, Timothy podría intervenir para anular a Susan si las cosas se ponen difíciles. O tal vez Timothy decidió su estrategia general y Susan se encargó de todos los detalles. Mientras ella ponía en marcha sus planes, él podía vigilar el panorama general y corregir el rumbo si se desviaban demasiado. En cualquier caso, los dos habían encontrado claramente una forma de trabajar juntos sin problemas. Un infierno de una diferencia de mí y Eris. Nifal, ¿Qué pasa? Lo siento. Esto solo me trajo algunos recuerdos, eso es todo, ya veo. Mis condolencias, Rudeus. El líder de tu antiguo grupo debe haber sido una persona maravillosa. No realmente. El líder de Eden había sido un idiota inútil de principio a fin. El tipo por el que llamamos al grupo era un hombre mucho mejor en cualquier medida. De todas formas, haré lo que pueda para no causarle ningún problema. Bueno, está bien entonces,
estoy deseando trabajar contigo. Timothy dio un paso atrás, y los otros miembros del grupo tomaron la iniciativa de presentarse. Hola. Me llamo Mimir, y soy el sanador. Tengo un rango intermedio en magia de curación y un rango de principiante en desintoxicación. Mimir era un hombre de estatura y peso promedio que usaba una simple bata blanca. Soy el mago guerrero, Patrice. No esperes demasiado en el frente, mago, sin embargo. Solo conozco los hechizos de viento de nivel principiante. Y Patrice era un delantero musculoso que llevaba una espada en la cadera y una pequeña varita de principiante en una mano. Ambos parecían estar entre la mitad y el final de los 20 años, más o menos la misma edad que Timothy. No sabía cuánto tiempo llevaban aventurándose, pero si llegaban al rango E, se suponía que eran veteranos experimentados. Finalmente, estaba el último integrante del grupo. Soy Sara. Soy una arquera. Lucho desde la línea media, que, por alguna razón, me miraba de nuevo. Sara era notablemente más joven que los otros 4 miembros de su grupo. Probablemente estaba en la adolescencia, al borde de la edad adulta, según los estándares de este mundo. No sé si era su expresión aguda, o el hecho de que sus rasgos faciales eran clásicamente azuranos, pero sentí que se parecía un poco a Eris. Al menos un poco. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? Lo siento, no. No es nada. Su mirada se estaba volviendo más feroz, así que desvié mis ojos. Solo para tu información, no estoy feliz con esto. Solo te estoy aguantando porque Susan insistió, ¿de acuerdo? Si metes la pata y haces que maten a alguien, te prometo que te arrepentirás. Correcto, no me molesté en tratar de calmarla. Siempre fue mejor llevarse bien con tus compañeros de equipo, por supuesto. Pero no era como si fuéramos a trabajar juntos por mucho tiempo. Si ella iba a ser tan hostil, yo también podría mantener mi distancia. Ya basta, Sara. Pero Susan, mira. Algún día podríamos ir por caminos separados, ¿verdad? Podrías terminar teniendo que unirte a un nuevo grupo lleno de extraños. Espera, ¿qué? ¿Vas a disolver el grupo o algo así? Podría suceder eventualmente. Y si uno de nosotros muere, tendremos que traer a alguien nuevo para reemplazarlo, ¿sabes? Susan suspiró y agitó la cabeza. De regreso en Azura, podrías salirte con la tuya rechazando a los compañeros que te molestaron. Pero a partir de ahora, eso podría no ser una opción. Ya es hora de que aprendas a trabajar con gente que no sea nosotros. Ahora las cosas tienen un poco más de sentido. Susan no me había invitado solo por simpatía. Me estaba usando como herramienta de enseñanza. Eso explicaba por qué había sido tan persistente. Tenía sentido elegir a un chico más joven como yo si pensaba en los próximos 5 o 10 años. En ese momento, Sara sería más experimentada, y podría encontrarse con chicos más jóvenes y menos experimentados. Además, una vez que se las arreglara para trabajar con un imbécil hostil como yo, todos los demás parecerían más fáciles de soportar. No estaba segura de cómo me sentía sobre esto, honestamente, pero no importaba. No podía hacer daño el seguirle la corriente, ¿verdad? No me estaba costando nada. ¿Recibiste el mensaje? Bien. Ahora que nos hemos presentado todos, pongámonos en marcha. Dicho esto, los 6 partimos en nuestra expedición de matar osos. 3 días después, habiendo viajado una distancia decente al norte de Rousamberg, establecimos un campamento cerca de nuestro destino. El lago Kukuru, donde supuestamente se encontraba esta manada de monstruos, estaba a solo unas horas de distancia. Los osos brillantes no podían ver muy bien en la oscuridad, y se movían lentamente por la noche. Nuestro plan era esperar a que el sol se pusiera antes de lanzar nuestro ataque sorpresa. Mientras tanto, teníamos una reunión de grupo para discutir nuestra actuación en las batallas que habíamos librado en el camino hacia aquí. Counter Hero no era un mal grupo, de ninguna manera. Con 2 en la vanguardia, un luchador a distancia y 2 retaguardia, se sentían como un grupo bien equilibrado. Me habían asignado un rol de apoyo a distancia, lo que significaba lanzar a Quagmire en el instante en que veíamos enemigos a la distancia. Después de ralentizarlos, Timothy usó su magia de fuego para reducir su número a distancia. Una vez que los sobrevivientes se acercaban, Susan y Patrice se adelantaron para luchar, y Sara los respaldaba a medio alcance. Cuando uno de los delanteros recibía un golpe, Mimir los curaba inmediatamente. Eliminamos muchos monstruos en el camino hacia el norte, y este plan siempre había funcionado sin problemas. Susan, Timothy, Mimir y Patrice definitivamente sabían lo que estaban haciendo. No estaban exactamente en el nivel de Ruiger, por supuesto, pero cuando se trataba de trabajo en equipo, ponían a Eris en vergüenza. Dicho esto,
no pude evitar sentirme un poco subutilizado, ya que hacer el casting de Quagmire era literalmente mi único trabajo. Decidí hacer algunas propuestas. Tal vez podría cambiar apoyo cuando los enemigos lleguen a nuestra primera línea. Desafortunadamente, Sara rechazó todas mis ideas una por una. ¿Todavía no sabes cómo luchan Susan y Patrice? No necesitamos que las golpees por accidente. Solo quédate ahí. Bien, entonces. ¿Por qué no ayudo a Timothy a reducir sus números después de que los frene? Se supone que los magos deben mantener algo de maná en reserva durante las batallas más largas. Estúpido. Solo tienes que detenerlos en su camino. Es todo lo que necesitamos de ti. Podría al menos avanzar una vez que el enemigo se nos acerque. Entonces, ¿quieres que te dispare por la espalda, o qué? Para ser honesto, sentí como si estuviera luchando con las manos atadas a la espalda. Si me unía al ataque con Timothy, probablemente podríamos haber eliminado la mayoría de los grupos de monstruos a larga distancia, en lugar de dejar que se acercaran lo suficiente para dañar a los combatientes de primera línea. Aún así, la eficiencia no lo era todo. Sara estaba practicando más de esta manera, después de todo. Yo mismo había hecho algo similar en el continente demoníaco. Y al final del día, solo era un miembro temporal de este grupo. No tenía muchas opciones más que mantener la boca cerrada y tratar de aprender su forma de hacer las cosas. Mientras pudiera pensar con los pies en una emergencia, tenía sentido contenerme en vez de tratar de hacer todo yo mismo. El trabajo en equipo era una habilidad que había que desarrollar a través de la práctica, después de todo, aunque no estaba seguro de poder actuar rápidamente bajo presión. Mira, no eres realmente un miembro de este grupo, ¿de acuerdo? Solo haz lo que se te dice y trata de no molestarte. Está bien. Sara tampoco parecía muy interesada en aprender a trabajar conmigo. Se sentía como si me odiara, tal vez por la pésima primera impresión que le causé. No era como si necesitara hacerme amigo de ella, pero esta abierta hostilidad me trajo algunos recuerdos que me picaron un poco. Cuando empecé como tutor de Eris, me trató de la misma manera por un tiempo. Sara, creo que has dejado claro tu punto de vista, dijo Susan. ¿Por qué estás siendo tan hostil con él? ¿Es solo que? No lo sé. Es más joven que yo, pero su actitud es un poco irrespetuosa. Eso es totalmente normal para un aventurero, chica. Tú también eres bastante casual con nosotros, ¿no? Sí, supongo. Bueno, entonces, trata de mantener tu irritación para ti misma. Estamos a punto de empezar con la parte principal del trabajo, ¿recuerdas? Este no es un buen momento para que hagas las cosas difíciles. Lo siento. Sara se acobardó un poco cuando Susan la regañó. A juzgar por la mirada que dirigió hacia mí, no pensaba disculparse. Una vez que terminamos con la reunión del grupo, se acostó a dormir una siesta y se quedó dormida casi instantáneamente. Eso es la juventud para ti, supongo. Decidí dormir un poco también una vez que me hubiera desahogado. Vagando un poco fuera de nuestro campamento, encontré un lugar relativamente privado para mear. Justo cuando estaba empezando, sin embargo, oí a alguien acercarse por detrás. Era Timothy. Tomó un lugar a mi lado, abrió su bata, reveló una varita sorprendentemente grande, y comenzó a vaciar su vejiga también. Lo siento, Rudeus, dijo después de un momento. ¿Sobre qué? No estaba del todo seguro de por qué se estaba disculpando. Sara. No es una mala chica, pero últimamente se ha cedido un poco, ¿sabes? Difícilmente puedes culparla. Esa chica es una prodigio con el arco. Los 4 miembros del rango E de Counter-Hero eran veteranos experimentados, sí, pero Sara destacó por su gran talento. La había visto derribar monstruo tras monstruo con flechas perfectamente colocadas, incluso a larga distancia. Su conciencia y agilidad en el campo de batalla eran de primera categoría, y nunca parecía tener un desliz. En lo que respecta al combate, ya estaba en el nivel de una aventurera de primera categoría. Los arqueros no eran particularmente comunes en este mundo. Los magos podían golpear desde un rango mayor y hacer más daño con sus ataques, y mientras que un mago podía recuperar su maná después de una buena noche de sueño, un arquero estaba limitado por sus flechas. Cuanto más llevaba, más peso tenía que cargar. Esto no era un juego de rol en el que podías esconder 10.000 cosas en tu mochila. En su mayor parte, era mejor aprender magia que el arco. Dicho esto, un talento verdaderamente especial podría hacer que todas esas desventajas parezcan irrelevantes. Cuando podías disparar 5 flechas en el tiempo que un mago tardaba en hacer un solo hechizo, o dar un golpe crítico cada vez, podías arreglártelas como un arquero. En esta línea de trabajo, al menos, si querías convertirte en la persona más fuerte del mundo entero, esa era una historia diferente. En cualquier caso,
Sara era increíblemente hábil para su edad. Su talento en bruto era probablemente comparable al de Eris. Bueno, tú tampoco te quedas atrás, ¿no? Eso es bastante obvio. Quiero decir, eres el primer hechicero silencioso que he visto desde mi profesor en la academia. No me ha servido de mucho. Aún así perdí a todos los que me importaban. Bien. Mis disculpas. La hechicería silenciosa era una habilidad útil, por supuesto, pero saber algunos trucos como ese no me hacía especial. ¿De qué servía si no podía mantener a una sola chica feliz? Bueno, supongo que me ayudaría a ganar algo de reconocimiento por mi nombre, al menos. Había una posibilidad de que atrajera alguna atención no deseada. Pero Zenith sabía que podía hacer hechizos en silencio, así que probablemente valía la pena anunciar ese hecho. De todas formas, siento todo esto, Rudeus. Está bien, esto fue algo interesante, sin embargo. Tal vez los miembros más antiguos del grupo se habían dado cuenta de que yo era más capaz de lo que parecía, después de todo. Supongo que habían aprendido a medir a la gente a lo largo de los años. Esos 4 eran muy buenos utilizando todas las herramientas y recursos a su disposición. En términos de fuerza bruta de combate, probablemente eran comparables a los aventureros de rango C altamente calificados. Pero a través de la eficiencia y la coordinación, se las arreglaron muy bien como un grupo de rango B. Counterhero era más que la suma de sus partes. Conocían sus propias capacidades, y dividían las tareas en consecuencia. Sin embargo, eso no dejaba mucho espacio para que alguien se metiera o experimentara. Cuando Sara me dijo que me ciñera a mis deberes básicos, la regañaron por su actitud, pero en realidad no contradijo lo que estaba diciendo. Eso fue en parte porque querían que ella practicara más, pero también fue un reflejo de su enfoque metódico y sistemático. Había un inconveniente allí. Como nunca experimentamos con nada más que sus estrategias establecidas, no sabían exactamente lo que podía y no podía hacer. Eso podría llevar a algunos problemas serios, especialmente si me habían sobreestimado. Timothy y los demás me habían estado vigilando, por supuesto, pero también intentaban ver que también podían lidiar con los monstruos en este país desconocido. Podía decirles mis propias fortalezas y debilidades, pero ellos probablemente tomarían mis afirmaciones con un poco de sal. Uno se preguntaba por qué me habían traído, dadas las circunstancias, pero lo de la simpatía probablemente era relevante allí. La gente no siempre actúa de forma puramente racional. En realidad no me molesta. En este momento, todo lo que podía hacer era seguir con mi papel de robot de Quagmire y tratar de no pensar demasiado las cosas. Gracias por ser tan comprensivo. Saldremos cuando se ponga el sol, así que traten de descansar hasta entonces, seguro. Con un asentimiento a Timothy, me dirigí al campamento para dormir unas horas. El oso brillante era un monstruo de categoría B, uno de los tipos más comunes que se encuentran en la región norte del continente central. En apariencia, era básicamente un gran oso con un pelaje blanco y una sola raya negra que corría verticalmente por su centro. Pero se diferenciaban de la mayoría de los osos en algunos aspectos importantes, se movían en grandes grupos, y cuando se acercaba el invierno, trabajaban juntos para acumular enormes reservas colectivas de comida. En esa época del año, sus ataques a los humanos se hacían mucho más frecuentes. Dicho esto, eran relativamente suaves en los meses de verano, cuando solían quedarse alrededor de las fuentes de agua para aparearse. Los aventureros a menudo aprovechaban esta oportunidad para exterminarlos. El método estándar para lidiar con una manada grande era encontrarlos durante la temporada de apareamiento y lanzar un ataque sorpresa por la noche. Muy bien, entonces, después de subir a la cima de una ligera colina cerca del lago Kukuru, vimos a los osos brillantes a la distancia. Estábamos a contraviento de ellos y bien ocultos por la maleza. No había mucho riesgo de que se dieran cuenta de nuestra presencia, especialmente porque estaban profundamente dormidos después de copular toda la tarde y la noche. Los osos brillantes no se molestaban en cavar agujeros para dormir. Cuando se cansaban, simplemente caían al suelo como leones marinos. Íbamos a dispararles magia desde la distancia, con la esperanza de matar a muchos de ellos y hacer que los demás entraran en pánico. Una vez que empezaran a correr en nuestra dirección, no quedaría suficiente para dar problemas a nuestros combatientes de cerca, asumiendo que todo fuera según el plan, por supuesto. ¿Qué tenemos, Sara? Parece que hay una veintena de ellos. Mientras estábamos en la cima de la colina, Sara se asomó al distante grupo de monstruos. No es de extrañar que tuviera los mejores ojos del grupo. Si pensaba que eran 20, iba a tener que creerle. En la oscuridad, todo lo que podía ver eran unos pequeños puntos blancos dispersos a unos 300 metros de distancia. Desde esta distancia, Ruiger podría habernos dado un informe preciso de sus números en un instante,
pero no estaba aquí, así que no tenía mucho sentido pensar en ello. ¿Cree que podemos atraparlos?, murmuró Susan. Estaremos bien. ¿Verdad, chicos?, dijo Sara, dándose la vuelta hacia nosotros con la cara llena de confianza. No estaba segura de cuán rápido podían correr los osos brillantes, pero teníamos una ventaja posicional. Podría ralentizar su embestida con un quagmire bien colocado, y como todos habíamos descansado antes, Timothy, Patrice y Mimir tenían mucho maná con el que trabajar. Muy bien entonces, dijo Timothy. Comencemos. De repente, todos estaban enfocados con láser en la tarea que tenían entre manos. 20 osos parecían ser un número manejable, pero no era razón para confiarse demasiado. Agarré mi bastón fuertemente en mis manos y miré fijamente a la oscuridad, como los otros. Deja que la vasta y bendita llama converja a tu orden. Oh, fuego furioso, ofrécenos un gran y ardiente regalo. Great Fireball, Quagmire. Justo cuando Timothy terminó el conjuro de su hechizo de fuego de nivel intermedio, transformé un gran pedazo de tierra en una espesa y fangosa ciénaga. Traté de ubicarlo justo dentro del rango de fuego de Sara. Si los grizzlies se detuvieran en su camino aquí, ella sería capaz de matarlos con facilidad. Deja que la vasta y bendita llama converja a tu orden. Oh, fuego furioso, ofrécenos un gran y ardiente regalo. Great Fireball. Timothy ya había lanzado una segunda Great Fireball en rápida sucesión. La cosa debía tener 2 metros de diámetro, pero se lanzó por el aire con una velocidad impresionante. Vi cómo golpeaba a uno de los grizzlies. Incluso desde esta distancia, pude ver que el monstruo había muerto instantáneamente. Había visto a Timothy hacer esto varias veces en nuestro camino hacia aquí, pero su Great Fireball era realmente muy poderosa, rápida y precisa. Se notaba que tenía mucha experiencia en el lanzamiento. Nos han visto. Uno por uno, los rugientes y furiosos osos brillantes comenzaron a correr en nuestra dirección. Algunas de las bolas de fuego de Timothy fallaron sus objetivos ahora que los monstruos estaban en movimiento, pero aún así se las arregló para eliminar a bastantes de ellos a medida que se acercaban. Hasta ahora todo iba bien. Cuando llegaron al lugar donde había colocado mi quagmire, la mitad de los grizzlies estaban muertos. Como Sara se llevaría más de ellos a partir de ese momento, parecía posible que acabáramos con las criaturas antes de que se acercaran. Bastante fácil para un trabajo de categoría A, en realidad, o eso pensé por una fracción de segundo. Justo antes de que la manada de las Star Grizzlies golpeara mi quagmire, una de las bolas de fuego de Timothy iluminó brevemente el área a su alrededor. ¿Había otras formas que se movían en la oscuridad? Muchas otras formas, al lado de la ciénaga que yo había creado. Fuera lo que fuera, eran negro azabache, y del mismo tamaño que los osos brillantes. ¿Qué? ¿Son esos osos negros?, gritó Sara. Cuando escuché esas palabras, algo hizo clic dentro de mi mente. Esas formas eran los osos brillantes, de acuerdo. Solo estaban cubiertos de barro. A todos los efectos, llevaban camuflaje. Por supuesto, no era barro de mi quagmire. Debía haber otra manada en el lago, durmiendo en una zona pantanosa no lejos del grupo que habíamos visto. Cuando la manada de al lado fue atacada, se despertaron y nos vieron. Son demasiados. Retirada. Retirada. Aturdido, Timothy gritó la orden de retirarse. Fue una reacción comprensible. Este segundo paquete era enorme, tenía que haber más de 60. Y se precipitaban hacia nosotros, débilmente visibles gracias a los pequeños fuegos dejados por la magia de Timothy. Supongo que había juzgado apresuradamente que no podíamos esperar ganar esta pelea, pero para ser honesto, era un poco tarde para retirarse ahora. Idealmente, habríamos notado esta manada antes de atacar a la otra, y decidimos no arriesgarnos a esto en primer lugar. Había sido un grave error no explorar el área durante las horas del día. No podemos luchar contra ellos aquí. Susan gritó desde algún lugar en la oscuridad. Retírense a ese lugar que encontramos en el camino. Anteriormente, habíamos encontrado un punto de encuentro natural donde podíamos llevar a los osos en caso de que su número fuera demasiado grande para manejarlo. Si llegábamos allí y nos reagrupábamos. Pero de nuevo, era demasiado tarde para eso. Para llegar a ese punto de estrangulamiento, necesitaríamos mucha más distancia entre nosotros y los monstruos, y un enorme quagmire en su camino para frenarlos. No podíamos esperar alejarnos de una manada de osos brillantes corriendo a toda velocidad sin obstáculos en su camino. Simplemente no quedaban opciones aquí. No es bueno. ¿Nos alcanzarán, TCH? ¿Los mantendré ocupados? El resto de ustedes huyan. Susan se había detenido en seco. Sara se giró, su cara pálida y temerosa. No.
me quedaré atrás. Esto es mi culpa. Yo soy la que no se dio cuenta. Ni siquiera los retrasarías, chico. No seas idiota, Susan, dijo Patrice. Son demasiados para que alguien los aguante solo. Si tú no corres, nadie lo hará. Muy bien. Mostrémosles de qué estamos hechos, llamó Mimir. Abandonando el intento de retirada, todos levantaron sus armas y se prepararon para luchar. La manada de osos brillantes se abalanzó sobre nosotros con una velocidad feroz, fuerte y violenta como un terremoto. Incluso en la oscuridad, era una visión aterradora. Las piernas de Sara temblaban. Ella no era la única, tampoco. Susan, Mimir, Patrice y Timothy parecían estar mirando a la muerte directamente a la cara, pero ninguno de ellos intentó huir. Mientras miraba a los 5, sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Fue porque los osos brillantes se acercaban a nosotros? No. Definitivamente no. Eso ni siquiera se sentía importante. Era Susan. Y Sara. Y Timothy, Mimir y Patrice. Por alguna razón, mirarlos me hizo sentir algo. Mi aliento se volvió áspero. No sabía qué era exactamente esta emoción, pero era intensa. Algo en la forma en que estaban enfrentando esa horda de monstruos, realmente me impactó. En algún momento, metí la mano en mi bolsillo para agarrar lo que tenía ahí. ¿Qué estás haciendo, Rudeus?, gritó Patrice. Los otros miraron hacia atrás en mi dirección. Por un instante, vi sus caras. No había desesperación en ninguno de ellos. Ni siquiera la de Sara. Estaban todos desesperados y decididos a encontrar alguna forma de sobrevivir. Incluso ahora, ninguno de ellos se había rendido. Ninguno de ellos había aceptado su propia muerte. Supe, en ese instante, porque habían elegido mantenerse firmes y luchar. Leí la respuesta en sus rostros. La sentí en mi bolsillo. Y la vi en un recuerdo que pasó brevemente por mi mente. Hacía mucho tiempo que conocía la respuesta. Y ahora que la recuerdo, está bien. Yo me encargaré de esto. Les hablé con tanta calma que me sorprendí incluso a mí mismo. Manteniendo mis emociones ocultas lo mejor que pude, apunté con mi bastón directamente al grupo de los osos brillantes cubiertos de barro. Exodus Flame. Una enorme ola de fuego mágico atravesó el grupo como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Pasó una hora. El área alrededor del lago se había reducido a un páramo carbonizado. Los cadáveres de los osos brillantes estaban por todas partes. La mayoría se habían quemado hasta quedar crujientes, pero unos pocos aún tenían sus pieles razonablemente intactas. En este momento, estábamos despellejando a tantos como podíamos. Mi magia de fuego había aniquilado a la mayoría de los osos. Después de eso, se separaron y comenzaron a correr en todas direcciones. Un puñado siguió atacándonos, pero Susan y los otros se encargaron de ellos, y yo eliminé a los que trataron de huir con Stone Cannon. Una vez que el último monstruo cayó, todos se quedaron en silencio durante un largo momento, hasta que finalmente propuse que nos pusiéramos a trabajar en los cuerpos. Ya llevábamos un tiempo en ello. Necesitábamos traer de vuelta las colas de los osos lustres para probar que habíamos hecho nuestro trabajo, y sus pieles para venderlas por dinero. Naturalmente, su piel se vendía a un precio bastante decente. Era una práctica estándar para los aventureros llevar todo lo que pudieran cargar. Nos dividíamos en equipos de 2 para la parte sucia. Me emparejaron con Timothy, mi colega mago. Él había estado en silencio durante algún tiempo. Tenía la sensación de que no estaba exactamente seguro de qué decirme, pero no era solo Timothy. Todos los demás también estaban callados. Aún así, no era el peor tipo de silencio del mundo. No sentí ninguna necesidad de romperlo. Cuando despellejamos a los osos, recogimos sus colas y pieles, y empezamos a quemar sus cuerpos en una pila, el cielo se empezó a iluminar. El aire se llenó del olor de carne chamuscada. Era un olor que había llegado a asociar con el final de un exitoso trabajo de matar monstruos. Mientras miraba el fuego, Susan vino a pararse a mi lado. Supongo que te debemos una... dijo, encogiéndose de hombros. Si no fuera por ti, todos estaríamos muertos. Tenía la sensación de que había más de lo que se veía, pero no esperaba una actuación así, no lo sé. Si no fuera por mí, ustedes no habrían aceptado este trabajo en primer lugar. ¿Verdad? Probablemente hubieras empezado con un trabajo de categoría B o incluso C para tener una idea de la zona. Bueno, es verdad. Susan se rascó la mejilla con una mirada torpe en su cara, pero quise decir cada palabra con sinceridad. En todo caso, estaba agradecido por Counterero. Me ayudaron a darme cuenta de algo en medio de esa batalla, y me sentí un poco mejor por ello. Me alegro de que me hayas traído aquí, sin embargo.
Gracias de nuevo. Cuando quieras, chico. ¿Estás listo para regresar? Seguro. Susan me miró a la cara y sonrió, y luego se giró para caminar de vuelta hacia nuestro montón de pieles. El siguiente paso era hacer nuestro triunfal regreso a Rosenberg, cargando tantas cosas de esas como pudiéramos. Los monstruos habían sido asesinados, pero eso no significaba que nuestro trabajo ya estuviera hecho. No había terminado hasta que trajeran las pruebas y vendieran el botín. Unos momentos después, mientras cargaba un paquete de pieles sobre mi hombro, noté que alguien se había acercado para pararse frente a mí. No era Susan esta vez, era una chica de mi misma altura. Gracias por la salvada. Con esas breves palabras, Sara se dio la vuelta y corrió hacia Susan. Cuando los 6 regresamos al gremio de aventureros de Rosenberg llevando docenas de pieles, nos encontramos con miradas poco amigables de los lugareños. Muchos aventureros trabajaron en una sola ciudad durante muchos años, o incluso durante toda su carrera. Cuando los forasteros aparecían de la nada e inmediatamente hacían un trabajo grande y lucrativo, siempre inspiraba al menos un poco de hostilidad de este tipo. En las ciudades más duras, la gente se acercaba para acosarte y exigirte una parte de tus ganancias. Miré a Timothy, preguntándome cómo manejaría esto. Para mi sorpresa, lo encontré mirando alrededor de la habitación con una brillante sonrisa en su rostro, como si los otros aventureros fueran viejos amigos en lugar de brillantes y resentidos extraños. Esta noche celebramos la llegada de mi grupo a Rosenburgo, le gritó a la multitud. Vayamos al bar, todos. Yo invito. Por un momento, los otros aventureros estaban demasiado asustados para reaccionar, pero sabían mucho cuando escuchaban uno. Los aplausos subieron por toda la habitación. Oye, los nuevos chicos de la ciudad parecen amistosos por una vez. Ja, ja, ja. Me gustan chicos, diablos, sí. Bebida gratis. Estaba aturdido, para ser honesto. ¿Estaba Timothy realmente tirando las ganancias de un trabajo de 7 días tan casualmente? Susan vio la mirada en mi cara y sonrió, mirando a su líder con orgullo. Así es como Timothy siempre hace las cosas. Si le compras a todos un par de tragos de vez en cuando, nadie te va a odiar, ¿verdad? Es un pequeño precio a pagar por mantener a los tipos menos amigables fuera de tu espalda. Ja. Cuando lo dijo de esa manera, en realidad tenía sentido. Cuanto más dinero y éxito tenías, más envidiosos crecían. Eso era solo un hecho de la vida. Los aventureros tenían que vivir del dinero que ganaban en las misiones, así que definitivamente no era algo que se pudiera hacer tan a menudo, pero si mostrabas un poco de generosidad en los principales días de pago, se reducía la hostilidad que se te presentaba. Muy bien, todo el mundo. Solo recuerden nuestros nombres, ¿de acuerdo? Nosotros somos Counter Hero, y él es Rudeus Greyrat. Estamos deseando trabajar con ustedes, Counter Hero. Counter Hero. Rudeus. Rudeus. Basado en los cantos de los que nos rodeaban, Timothy definitivamente nos había ganado algo de popularidad temporal. Si su estrategia era tan efectiva, tendría que intentar seguir su ejemplo. Sería bueno si pudiera evitar las peleas inútiles con gente como Sara. Con ese pensamiento, dejé que la multitud me llevara mientras se dirigía al bar más cercano. Finalmente volví a mi posada varias horas después. Los otros me convencieron de tomar un par de copas en el bar. Desafortunadamente, no estaba acostumbrado al alcohol, y el único tipo que tenían en esta ciudad era un whisky con una verdadera fuerza. Rápidamente me enfermé del estómago y tuve que hacer magia de desintoxicación. Ese no fue un error que volvería a cometer. Usando un hechizo básico de curación en mi cabeza que todavía me duele, atravesé mi habitación para encender un fuego en la estufa. Fiu. Al poco tiempo, pequeñas llamas bailaban sobre la madera dentro de la caja de metal. Probablemente tomaría algún tiempo para que la habitación se calentara significativamente, pero solo mirar el fuego era extrañamente reconfortante. Mientras miraba las llamas parpadeantes, metí la mano en mi bolsillo y saqué algo. Era un trozo de tela blanca. No era un simple pañuelo, por supuesto, era algo que Lilia me había entregado contra viento y marea, a pesar de todo lo que habíamos perdido en el incidente del desplazamiento, era mi reliquia sagrada. La había guardado en mi bolsillo durante todo mi viaje hasta aquí. La agarré con ambas manos y la apreté firmemente contra mi frente. Cuando vi a los miembros de Counter Hero girar para luchar contra esa horda de osos brillantes, era una imagen de Roxy que había pasado tan vívidamente por mi mente. Roxy era la persona más fuerte y decidida que jamás había conocido. Nunca la había visto en una situación de vida o muerte, pero sabía que ella misma había sido una aventurera. Cuando su grupo se encontró en peligro, probablemente se giró y se enfrentó a ellos, como lo hicieron los miembros de Counter Hero. Había protegido a sus amigos con valentía, y había sido protegida a cambio. Había sobrevivido.
Y entonces, se convirtió en mi tutora. Me enseñó todas las cosas que había aprendido en su vida de aventurera. Me enseñó lo que significaba estar vivo, pero no nació sabiendo nada de eso. Lo descubrió por sí misma, en los años que pasó luchando junto a otros. Por supuesto que importa si mueres, idiota. Me agarré fuertemente la tela blanca al pecho por un momento. ¿Perdiste todo lo que te importaba? ¿Quién lo dice? Me puse el paño blanco en la frente para que mis lágrimas no lo mancharan, me hice una bola y empecé a sollozar. Al poco tiempo estaba llorando, mi cuerpo temblaba con cada doloroso hipo. No lo había perdido todo. Ni por asomo. Había perdido algo que me importaba mucho. Eso era cierto. Pero no significaba que no tuviera nada por lo que vivir. Recuerda cuando llegaste a este mundo. Recuerda a Roxy. Recuerda el día en que te mostró el mundo exterior. Aprendiste todo tipo de cosas de ella. Ella te enseñó mucho. No puedes traicionarla ahora. Roxy tampoco era la única que me había dado algo. Toqué el colgante de madera que llevaba en el cuello. Era un regalo de Lilia, un regalo que probablemente había hecho a mano. Lilia siempre había sido muy amable y devota conmigo. Probablemente estaba esperando el día en que nos volviéramos a ver. Y en algún lugar de Milis, Paula hacía lo posible por reunir a nuestra familia. Estábamos muy lejos el uno del otro, sí. Pero aún así, no estaba solo en este mundo. Roxy, por favor muéstrame el camino. No podía simplemente acostarme y morir aquí en el medio de la nada. Sí, todavía me dolía. No tenía sentido fingir lo contrario. Pero había pasado por cosas peores que esto hace mucho tiempo. No puedes caerte en pedazos ahora, maldita sea. Sigue avanzando. Haz las cosas que necesitas hacer. De acuerdo, entonces, abrí mi equipaje y saqué otra tela. Era mi recuerdo de Eris, la que había estado llevando conmigo todo este tiempo, sin importar lo miserable que me hiciera sentir. Sin decir una palabra, la tiré a la estufa de la calefacción. Sara. Para ser honesta, lo subestimé. Lo primero que me vino a la mente cuando escuché el nombre, Greirat, fue el noble que había gobernado sobre el pueblo donde nací. La familia Nostos Greirat controlaba toda la región de Milbots. Había visto al mismísimo señor solo una vez, cuando era muy joven. Había venido a nuestro pueblo con un grupo de soldados para cazar algunos monstruos cercanos. Mis recuerdos de entonces eran bastante borrosos, pero recordaba muy bien su cara de astuto. Y Rudeus se parecía mucho a él. Greirat no es un apellido tan raro en el reino de Asura, por supuesto. Pero la mayoría de los que lo tienen son nobles de rango bajo o medio. No encontrarás a muchos de ellos entre los aldeanos ordinarios o la gente del pueblo. De hecho, la gente común no suele tener un apellido en absoluto. Yo sé que no lo tengo. Nací de un cazador y su esposa, y el nombre, Sara, era todo lo que podían ofrecerme. Mi madre y mi padre también tenían solo nombres de solteros. Para abreviar, Rudeus Greirat, era obviamente un niño rico. Se ponía una bata barata y dejaba crecer su cabello en un intento de disfrazarse como un aventurero común, pero ese bastón de aspecto caro que llevaba era un regalo. Prácticamente se podía oler la falta absoluta de información en él, porque el hijo de un noble asurano dejaría su país y se dirigiría a los territorios del norte. La expresión de su cara lo dejaba bastante claro. El chico habló con suficiente cortesía, pero siempre se veía sombrío como el infierno, y su actitud solo gritaba, déjame en paz. Probablemente tuvo algún problema en su internado para niños ricos, o se peleó con sus padres. En otras palabras, estaba huyendo de casa. No era tan inusual, en realidad. No podía entenderlo, pero parece que algunos jóvenes nobles asuranos no soportan que se les entregue todo lo que quieren en bandeja de plata. Y después de huir de sus escuelas o mansiones, suelen intentar convertirse en aventureros. Los hijos de la nobleza son educados desde una edad muy temprana. Se centran en cosas normales como la lectura, la escritura y la aritmética, pero muchas familias también entrenan a sus hijos en el manejo de la espada. Algunas casas nobles consideran que la magia es menos importante, pero muchas academias también requieren que sus estudiantes aprendan hechizos para principiantes. Así que tienes a estos niños que han adquirido algunas habilidades básicas de combate, y luego empiezan a aprender un poco sobre el mundo exterior en sus academias. En ese momento, por cualquier razón, muchos de ellos deciden salirse de su fácil camino en la vida. Es particularmente común en los chicos de la edad de Rudeus. Yo ya había hecho guardia para chicos como él unas cuantas veces, aunque ninguno de ellos fue lo suficientemente valiente para intentar dejar Asura. La mayoría solo duró un trabajo o dos antes de asustarse y volver al lugar de donde venían. Por supuesto, de vez en cuando,
Uno de ellos resulta tener algún talento real y se convierte en un verdadero aventurero, pero yo nunca había conocido a ninguno. Me imaginé que Rudeus era otro de esos niños ricos. Y siempre he odiado a esos niños. Nacen en hogares ricos y reciben una excelente educación. Pueden vivir en el lujo y nunca tienen que trabajar. La idea de que gente como esa intentara convertirse en aventureros me enfurecía. Tal vez no me molestaría tanto si estuvieran realmente comprometidos. Pero en mi experiencia, nunca están listos para arriesgar sus vidas como lo hacemos nosotros cada día. Cuando algún monstruo los golpea, o algún miembro de su grupo está en peligro, los niños ricos siempre se dan la vuelta y corren. La razón de eso es bastante simple: todavía tienen un lugar al que volver. Cuando las cosas se ponen demasiado feas o asustadizas, siempre pueden volver a casa. Incluso cuando intentan convertirse en aventureros, siempre tienen ese plan de respaldo escondido en un rincón de su mente. Ni siquiera se les ocurre que algunos de nosotros no tenemos esa opción. Ni siquiera se dan cuenta de que algunas personas tienen que pasar el resto de sus vidas como aventureros. Y nos arrastran en sus pequeños juegos sin sentido, sin dejar de pensar en lo que nos puede pasar si nos lesionamos lo suficiente como para perder nuestro sustento. Había asumido que Rudeus era otro de esos mocosos inútiles. La historia de la desaparición de su madre me sorprendió al principio, pero después de un tiempo, empecé a pensar que probablemente era una mentira. Parecía más probable que solo quería demostrar lo diferente y especial que era jugando a ser un aventurero en los territorios del norte, en lugar de Azura. Me imaginé que saldría corriendo si las cosas se ponían un poco difíciles. Así que traté de mantener su papel en nuestro grupo al mínimo, esperando al menos evitar que nos saboteara. Para ser honesta, lo subestimé. En lugar de correr por su vida, había eliminado a esa enorme manada de osos brillantes casi sin ayuda. Era claramente un mago de nivel avanzado o incluso de nivel santo, por alguna razón, no lo había ocultado. Eso solo me molestó aún más. No se podía negar que había salvado a nuestro grupo, así que le di las gracias. Pero todavía no me sentía especialmente agradecida. Vamos, Sara. ¿Cuánto tiempo vas a estar enfadada? ¿Quién dice que estoy enfadada? Mi irritación no se había desvanecido ni siquiera después de volver a nuestra posada. No quería admitir que este niño rico era diferente de los demás. Seguía siendo un aristócrata, y yo odiaba a los aristócratas. ¿Qué te pasa últimamente, Susan? ¿Por qué sigues cuidando a ese tipo? Vamos, Sara, ¿qué se supone que debía hacer? Un chico tan joven no debería viajar solo. ¿Verdad? Me habría dejado un verdadero mal sabor de boca si lo mataban o algo así. Quiero decir, parece que puede cuidarse por sí mismo, pero aún así, ¿a quién le importa? Si hace que lo maten, es su propia y estúpida culpa. Esa historia sobre su madre tiene que ser falsa, de todos modos. Probablemente esté huyendo de casa o algo así. Sara, sé que no quieres admitirlo, pero obviamente dice la verdad. No finjas que no lo sabes. Susan no se equivocó. Si Rudeus estuviera mintiendo, no se habría mantenido firme con nosotros. No se habría quebrado y llorado en medio del gremio de aventureros. Eso lo sabía, sabía que lo que decía era verdad. Fue realmente una víctima del incidente del desplazamiento de Fitoa. Había pasado años aprendiendo magia y regresando a casa, solo para descubrir que su hogar había desaparecido. Realmente se había propuesto buscar a su madre desaparecida. No era solo una historia triste, había ocurrido de verdad. Ahora que había trabajado con el chico, estaba bastante segura de todo eso. Aún así, una parte de mí quería llamarlo un fraude. Supongo que había algo en Rudeus que no podía tolerar. O tal vez era demasiado humillante enfrentar el hecho de que un niño rico me había salvado la vida. Uf. No parecía que ese trabajo fuera un gran desafío para él, de todos modos. Estoy segura de que se dará la vuelta y huirá en el momento en que esté en verdadero peligro. Ignorando las palabras de Susan, me metí en la cama y le di la espalda. Por alguna razón, me sentí increíblemente frustrada. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.